¿Por qué de la diferencia sexual luego se deriva una desigualdad en lo social? Muchas veces nos limita incluso hasta, leer anatómicamente los cuerpos, ¿no? Porque tenemos una vuelta un poco más conservadora respecto de la mirada del género. ¿Y qué efecto tiene eso en nuestras prácticas cotidianas? Esto es After Macho, Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. Un género musical, Rock. cumbia, Ujú. Un género textil. algodón, Gabardina. poliéster. ¿Qué es el género? Eso que dijimos recién, tipo de cosas. Vos fíjate que si nos metiéramos en el túnel del tiempo y nos fuéramos a principios de los años 50, Sí. o sin ningún túnel de tiempo, si agarramos diccionarios o enciclopedias de los años 50 o anteriores y buscamos la palabra género, vamos a encontrar esto, que es un estilo dentro de la literatura o que es un tipo de tela, ¿no? Ujú. ¿Cuándo género empieza a relacionarse con el sexo, como hoy lo conocemos? Hoy vamos a hablar de un poco la historia del concepto de género, porque en After Macho tuvimos un capítulo de la perspectiva de género, que no es lo mismo que poder quizás historizar cómo surge esa perspectiva de género y cómo la entendemos hoy en día y qué efecto tiene hoy, me parece, ¿no? Tal cual. Pero bueno, es verdad, antes de 1957, si nosotros decíamos género, estábamos hablando de estas características o distintos tipos de cosas que no necesariamente se hablaba de características físicas o sexuales, como decías Exacto. vos. ¿Y por qué? O sea, ¿a quién se le ocurre agarrar este nombre y empezar a hablar de diferencias sexuales, ¿Para Luis? qué? Para complejizarlo ¿Para qué? todo. Para complejizarlo todo. Resulta que John Money, trabajando en la Universidad Johns Hopkins, él trabajaba con las personas intersex, con niños, niñes intersex. O sea, personas que al nacer tienen órganos sexuales externos o internos o otras características sexuales que son indefinidas, que no se pueden adscribir a lo que sería lo masculino o lo femenino. Sí, habíamos hablado en otro capítulo respecto de las personas intersex o intersexuales, que son estas personas que tienen características físicas y hormonales de ambos sexos, femeninas y masculinas. Está en este capítulo que hablamos particularmente de perspectiva de género. Bien, ¿y qué hace ¿Y qué John hace él? Money? Eso. John Money ahí, tratando con estos niños, empieza a pensar que desarrollar características, actitudes, modos más masculinos o más femeninos no dependería tanto de lo hormonal, de lo físico, de lo biológico, sino de la crianza. Ajá. Entonces él ahí empieza a hablar del rol de género. Y entonces, bueno, hay distintos casos, incluso hay un caso que es tremendo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Porque me parece que hay algo que es importante acá, que es que estamos hablando de características o construcciones sociales, ¿no? Exacto. Representaciones sociales que la sociedad establece qué es lo femenino y qué es lo masculino. Pero las personas tenemos un cuerpo, Sí. ¿no? Tenemos vagina, vulva, tenemos pene, testículos. ¿Y eso, como que, no tiene peso? Me puse un poco... Seguramente tiene peso a la hora de leer esos cuerpos y por eso es que ahí se diferencia la idea de sexo de la idea de género. Ahí esto es justamente lo que empieza a pensar John Money, pero que luego lo llevan a otro nivel distintas teóricas del feminismo. Esto lo piensa John Money, por eso digo, con una cosa muy puntual, con las personas intersex, que hacemos... una vez que intervino la medicina modificando ahí ese cuerpo, luego, ¿qué pasa? ¿No? A esa persona a la cual le armaron una especie de vulva artificialmente, con cirugías, etc. Luego, ¿cómo sigue la historia? Porque no es solamente la modificación de lo corporal. Entonces ahí es donde él trabaja esta idea de rol de género y dice, bueno, entonces si lo educan como una niña, va a responder a eso. Bien. Entonces ahí aparece la idea de el género como algo despegado de lo sexual y que es puramente construcción social. Excelente. Esto que era solo para estos casos y probablemente Money nunca pensó que iba a tener estas derivas,
Cuando lo toman teóricas feministas como Joan Scott, por ejemplo, lo llevan como a otro nivel. Historiadora norteamericana, trabaja el género como una categoría de análisis. Y esto que hoy para nosotros puede ser algo más o menos corriente, o por lo menos para quienes estamos en el tema, en ese momento no lo era para nada. Cómo la categoría género influye en lo histórico. Sí, y cómo la categoría género nos sirve, como ella dice, categoría de análisis, nos sirve para leer, interpretar y analizar cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Esto que hacemos un poco desde Aftermacho, pero es lo que John Scott empieza a construir en ese momento, es esta idea de que, bueno, la categoría de análisis nos permite, son como esos lentes, ¿no? Con los cuales podemos empezar a interpretar la realidad de una forma diferente o visibilizando cosas que quizás no se nombraban de esa manera en otro momento. Exacto. Porque es muy distinta un hecho histórico analizado desde una perspectiva que contemple la categoría género puede ser algo totalmente distinto a si lo analices sin esa categoría, ¿no? Se pueden perder de vista montones de cosas. Luego viene gente como Judith Butler, filósofa, que también le da una vuelta más al concepto de género, pensándolo en relación a lo que ella llama la performatividad. Esto tiene que ver con, nos vamos a entrar en como aquí abajo van a encontrar data para poder profundizar, pero para decirlo como de un modo bastante simple, ella se basa en algo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje y con un autor en particular que trabaja cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Y entonces ahí se trabaja la idea de que hay cosas que decimos y que en ese decir ya está ocurriendo algo. Por ejemplo, que el lenguaje crea realidades. Exacto. Y hay formas del lenguaje que particularmente la crean. Por ejemplo, cuando una autoridad dice los declaro marido y mujer, o marido y marido, o esposos, o la fórmula que utilice, o cuando alguien dice yo juro tal cosa, ese decir ya es un hecho, está creando una situación y está modificando la realidad, no es un decir cualquiera. Entonces, a eso se le llama verbos o formas performativas del lenguaje. Entonces Butler toma la idea de performatividad de ahí, de la filosofía del lenguaje, de John Austin en particular, y trabaja esta idea. El género es algo que se performa, que se actúa, que está entonces en permanente acción. Y esto lo podemos ver muy claramente en las masculinidades, ¿no? Bueno, en todas las personas un poco, ¿no? Esto, cómo nos vestimos, cómo hablamos, esta expresión de género, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo hablamos, si me pinto, no me pinto, cómo me maquillo, ¿no? El estereotipo alrededor de qué es ser mujer y qué es ser varón, el estereotipo de belleza que espera la sociedad de un varón, que espera la sociedad de una mujer, no solo desde lo físico, sino también de cómo actuamos, esto que decías vos, ¿no? El varón siendo macho proveedor. Tal cual, por eso yo decía, en la masculinidad lo ves como esta cosa de estar mostrando permanentemente la potencia, la virilidad, pero también esto de no solamente cómo nos mostramos externamente, sino también cómo sentimos, cómo pensamos, está influenciado por estos estereotipos de género. Total. El otro día justo scrollando en TikTok, me encontré con una influencer que tiene muchísimos seguidores, que Hay quien pudiera. Ella es, en teoría, es francesa, pero habla en español y te enseña como qué es vulgar y qué no es vulgar en la sociedad, ¿no? Como si fuera, bueno, que está bien y que está mal. Y en uno de sus videos hace algo como cómo ponerse un saco sin ser vulgar. Entonces, ella siendo mujer, ¿no? Y entonces hace la mímica que se pone el saco y dice, esto es vulgar, esto no, y termina explicando que la manera vulgar de ponerse el saco, que ella lo imita, en realidad la mujer está ocupando mucho espacio, dice ella. Entonces, la mujer no tiene que ocupar tanto espacio cuando se pone un saco. Para mí, detrás de eso era como, ¿qué está diciendo, por Dios? Señora. Pero bueno, ese es el mensaje. La cantidad de likes, comentarios, seguidores que tiene ese video es tremendo, y ella nos está diciendo, tu performatividad como mujer tiene que ser no ocupar mucho lugar. Claro, así que casi como que ni se note que estás. Sí, ¿no? sí, no se nota mejor. Sí, no se nota mejor, claro. Fíjate vos, bueno, otra vez ahí uno podría analizar esto simplemente como algo que tiene que ver con modales o costumbres, o uno lo puede analizar con perspectiva de género y ver que
se está reforzando un estereotipo. Bueno, incluso los videos por lo general es como esto de las buenas costumbres, ¿no? Esta palabra de buenas, como bueno, qué es bueno y qué no, eso construye mucho dependiendo de dónde estemos, ¿no? Pero bueno, también para analizar un poco todo esto, nosotros también estuvimos hablando con Noelia Trupa, que ella es licenciada y profesora en sociología, es magíster en sociología en la USAM, es doctora y hizo también trabajo postdoctorado en CONICET y viene trabajando todo lo que tiene que ver con la temática del género, las masculinidades, las feminidades, las diversidades y le preguntamos un poco respecto de, bueno, cómo se construye esta historia, ¿no? En relación al... Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que, de acuerdo a cómo venimos trabajándolo, esto viene del norte. Este concepto nos viene, dijimos, la Universidad Johns Hopkins, en fin, todo esto trabajado, bueno, nombrábamos a Joan Scott, Butler y otras, y esto viene muy trabajado desde el norte. Ahora, ¿qué pasa por acá también, no? El concepto de género se sistematiza desde los años 70, sobre todo desde el feminismo anglosajón, con referentas como, bueno, Scott, Rubin, Butler, entre otras intelectuales, investigadoras feministas. Y sobre todo surge para distinguir lo biológico, ¿no? El sexo, de lo social-cultural, que sería el género. Esto, sin embargo, en América Latina se resignifica y sobre todo con una impronta decolonial, interseccional, situada, ¿no? Se empieza a vincular este concepto de género a las desigualdades estructurales, el racismo, violencias, pobreza, luchas populares en Sudamérica. Aparecen las feministas comunitarias, indígenas, populares, ¿no? Que incorporan saberes propios, espiritualidades, memorias coloniales y, bueno, se habla también de cuerpos-territorio, ¿no? Como esto de lo decolonial, interseccional y situado como muy fuerte en América Latina. Sin embargo, hay muchas culturas originarias, ¿no? Que tenían roles diferenciados por género. No necesariamente esos órdenes o esos roles eran jerárquicos ni binarios. Incluso muchas culturas, comunidades reconocían identidades múltiples, distintas formas de llevar adelante, ¿no? Ese rol genérico. Incluso es al contrario, la conquista, ¿no? Impuso este orden y modelo patriarcal, binario, cristiano, occidental, que lo que hizo fue invisibilizar, reprimir otras formas de entender los géneros, los vínculos, los cuerpos. Me parece interesante esto que dice porque vos decías recién como, bueno, quizás el concepto de género nos viene teorizado desde el norte y lo empezamos a implementar acá y nos apropiamos de esto, lógicamente, y hoy en día tenemos como un discurso alrededor de todo esto, pero también hay mucho de lo que no sabemos, ¿no? Como hay mucho de nuestra propia cultura que hemos perdido con la colonización y que estos conceptos vienen luego a establecerse acá, pero también hay como mucho desconocimiento respecto a nuestra propia historia. Seguro. Y también mucho desconocimiento de que hay algo que llamamos orden colonial que reorganiza las cosas de modo tal que de pronto naturalizamos lo que nos viene de Europa, esto que se llama eurocentrismo, ¿no? Naturalizamos los saberes que vienen de allá y muchas veces ninguneamos, omitimos, desconocemos los saberes locales, ¿no? Y ahí hay mucho conocimiento y también hay desde los feminismos, desde la antropología feminista, muchos descubrimientos y muchas teorizaciones más recientes, donde como aquí nos dice Noelia, ¿no? Hay otras formas. Por ejemplo, hay una antropóloga africana, feminista, que aquí va a aparecer el nombre, que trabaja la idea de que en África, en cierta cultura, ni siquiera había diferenciación de género, sino que la cultura estaba organizada por franjas etarias, ¿no? Entonces, quienes mayor poder social o mayor prestigio social tenían eran las personas más viejas y de ahí para abajo los más pequeños como que eran menos importantes. Entonces, esto tiene sentido en una cultura donde que es de transmisión oral, porque son los viejos el reservorio del conocimiento, son los que saben qué pasó
¿no? A quienes se va y se consulta. Entonces, ella habla de una sociedad organizada por edades y no por géneros, ¿no? Está buenísimo esto y me parece que me gusta esto que decís, como el conocimiento, quizás en la historia se transmite por quienes lo vivieron. Bueno, la historia siempre se cuenta por quienes la ganaron, dice un poco el dicho, pero en ese sentido también creo que, bueno, mucho de lo que nosotros perdimos en nuestra sociedad, como en los pueblos originarios, fue porque no teníamos como registros de esas cosas. Y también con el colectivo LGBT se habla mucho de ese lugar, ¿no? Como esta historia que se ha perdido por las personas que han quedado en el camino y no han podido escribir en relación a sus propias experiencias y qué se vivió en esas situaciones. Tal cual. Ahora uno podría preguntarse, ¿y por qué la necesidad desde el feminismo, desde estas teorizaciones, de diferenciar qué es del sexo, que el sexo es lo biológico y que el género es la construcción social? O sea, ¿para qué serviría eso? Entonces, ¿simplemente para complejizar las cosas? Y en realidad esto tiene que ver con que hay un momento en el feminismo que se plantea ¿por qué? La pregunta que se trabaja es ¿por qué de la diferencia sexual luego se deriva una desigualdad en lo social? ¿Mm? ¿Por qué tener cuerpos distintos va a determinar que luego ocupamos distinto lugar en la sociedad? Y entonces ahí es donde la idea de género como construcción tiene mucho peso, porque es decir, no, mira, no tiene que ver tanto con que un cuerpo sea distinto del otro, sino que justamente como primero está la categoría género, esto lo trabaja Butler, luego se leen los cuerpos de determinada manera y se intenta justificar en esa diferencia la desigualdad social que ya preexiste. Exactamente, ahí es donde se justifica, como decías vos recién, en las diferencias biológicas o las distintas características, como por ejemplo las hormonas, el lugar que ocupamos las personas en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo, no sé, esta idea de que porque tenés testosterona tenés más fuerza, tenés más virilidad, sos más fuerte, y en comparación las personas que tienen estrógeno, desde luego son más débiles y son más sensibles, ¿no? Como partiendo de eso que parece muy básico, a partir de ahí, que en realidad es como una justificación de lo otro, ¿no? Y en ese sentido también me parece como que está bueno nombrar que durante muchos años, al leer incluso esas corporeidades, como ya teníamos incorporado estas diferencias, estas representaciones desde género, lo que pasaba era que en esas diferencias sexuales o bien explícitas del cuerpo, se conocía un solo sexo, que era el masculino. Sí. Y cuando se leían los cuerpos anatómicamente, se veía en donde hay útero o ovarios, se veía un pene y 2 testículos, pero metidos para adentro, ¿no? Como pasivos. Sí. Entonces, es tan fuerte la representación social que muchas veces nos limita incluso hasta leer anatómicamente los cuerpos, ¿no? Sí, y pensar ese cuerpo que leemos como femenino como un cuerpo incompleto, como un cuerpo al que le falta, ¿no? Bueno, Freud también basa su por teoría eso, en eso. Ahí tenemos en los comienzos del psicoanálisis y con una visión biologicista algo de esto también se cuela, ¿no? Pensaba también entonces en esto de cómo poder pensar que lo sexual no es el destino hace diferencia, porque si no, claro, todo queda. Si las características femeninas derivan de un cuerpo con vulva, vagina, ovarios, y las características masculinas derivan de un cuerpo con pene, testículos, entonces no hay modo de cambiarlo. Esto es así. Claro. Que es un poco, fíjate, siempre mencionamos que desde los discursos más conservadores se intenta volver a un biologicismo tipo del siglo XIX para justificar estas cosas. O incluso se intenta buscar, ¿viste? En las neurociencias, donde, bueno, el cerebro femenino, el cerebro masculino, qué hormona, qué cosa, como intentando, a ver, no es que neguemos el cuerpo, pero intentar justificar las diferencias sociales desde el cuerpo, desde lo biológico, y es como que atrasa un siglo. Sí, tal cual. Pero bueno, antes quizás de llegar a la cuestión como más actual de lo que nos pasa hoy en día en relación a cómo estamos viviendo el género en la actualidad, por ahí está bueno esto de historizar y poder pensar qué nos pasó como sociedad cuando en Argentina ya tuvimos como esta ola más conservadora desde la mirada social y atravesamos por cuestiones como muy graves a nivel político, como por ejemplo la última dictadura cívico-militar del 76. ¿Y qué pasó después cuando volvimos a la democracia, no? Yo creo que desde el retorno
democrático, ¿no? En 1983, cada vez más los feminismos ocupan mayor espacio público y académico, ¿no? Sobre todo en los años 2000 se empiezan a consolidar políticas públicas estatales como Programa de Salud Sexual y Reproductiva en el 2003, Matrimonio Igualitario 2010, bueno, la Ley de Protección Integral a las Mujeres 2009, Ley de Identidad de Género en el 2012, Ley Micaela en el 2018, aborto legal en el 2020. Entonces, el concepto de género en Argentina específicamente, podemos decir que articula una perspectiva, una mirada que vincula derechos humanos, diversidades, interseccionalidad y obviamente luchas contra las distintas violencias. Y hay un fuerte protagonismo de los movimientos sociales y de los colectivos de la diversidad sexual y genérica. Algo que me parece importante de esto que dice Noelia es quizás, ella nombra un montón de leyes y hay que poder como nombrar que muchas de estas leyes o estos proyectos de ley empezaron o tuvieron sus inicios en lo que hoy conocemos como los Encuentros Nacionales de Mujeres, que el primero fue en 1986. ¿Qué pasa con estos encuentros? Son mujeres que justamente se empiezan a juntar para poder hablar respecto no solo de lo que le pasa a nivel individual, sino de cómo hacemos para extrapolar la vida íntima a la vida política y qué lugar vamos a ocupar en eso, ¿no? Hoy en día esos espacios son espacios muy masivos donde se trabajan un montón de temas, pero se realizan una vez al año en distintos lugares del país, justamente buscando que la gente pueda acercarse. Pero bueno, muchas de estas leyes que conocemos hoy en día empezaron o tuvieron sus inicios en su planificación en estos encuentros donde las mujeres se juntaban a hablar de qué nos está pasando desde lo íntimo y lo personal a nivel político, ¿no? Imagino cómo habrán sido sus primeros encuentros, ¿no? Cuántas eran, ¿no? Cuáles eran las dificultades que habrán encontrado para hacer estas reuniones tan necesarias y también cómo ha ido evolucionando en el sentido de encuentro de mujeres a pensarlo como en un sentido más amplio, donde se incluyen otras identidades feminizadas, aunque no sea mujer biológica. Totalmente, y cómo hoy en día está muy atravesado por un montón de temáticas, porque podemos hablar y visibilizar otras problemáticas que nos atraviesan hoy en día, como, no sé, a la fecha, cuando hay un encuentro nacional de mujeres, tenés una posibilidad de elegir entre 200 talleres que se realizan durante 3 días, siempre sucede en un fin de semana. Y más allá de eso hay algo como de poder encontrarte con otras personas que están viviendo lo mismo que vos, que es realmente significativo. Muchas mujeres han vuelto a esos espacios y han reconocido que vivían situaciones de violencia o que tenían un trabajo donde recibían situaciones de violencia, ¿no? Como hay algo de esto que me parece que está bueno porque, bueno, siempre en esta división que veníamos diciendo, categórica de la representación social, hemos sido relegadas más al ámbito privado, ¿no? Entonces, esto de poder juntarnos en un ámbito público y mostrarse también personas del colectivo de la diversidad sexual, genera esa visibilidad que, bueno, busca contraponer un poco este lugar que la sociedad nos ha asignado, ¿no? Sí, muestra claramente esto de que lo personal es político, ¿no? Reunirse, hablar de cosas que en otro momento podrían haber sido pensadas como personales o íntimas o cosas de mujeres, y cómo, bueno, pero pensar juntas estas cosas de mujeres es profundamente político. Totalmente. Y bueno, y me quedo un poco con esto que estabas diciendo vos hace un momento de la actualidad y el momento en el que estamos en relación a este concepto, porque tenemos una vuelta un poco más conservadora respecto de la mirada del género. ¿Y qué efecto tiene eso en nuestras prácticas cotidianas? Bueno, sí, cuando se intenta invisibilizar todo el camino recorrido y se intenta decir, bueno, los géneros solo tienen que ver con la biología, ¿no? Bueno, se está intentando invisibilizar existencias y se está intentando ir para atrás en logros que tienen que ver con justamente poder ser incluidos en la ciudadanía. Pienso, por ejemplo, en la ley de identidad de género, en las personas travestis trans, que incluso ya entrada la democracia no eran consideradas ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, ¿no? Porque, bueno, no estaba previsto. La otra vez estábamos viendo un documental sobre el Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Una organización homosexual de los años 70, del año 72, aquí en la Argentina.
pionera en Latinoamérica esa organización. Y los testimonios y los documentos muestran cómo todo está como muy centrado en la cuestión gay, en los homosexuales. Incluso el término gay casi mucho no se usa en ese momento, pero sí en la homosexualidad masculina, femenina, lesbianas, maricas. Y lo trans no aparece. Bueno, es que ni siquiera era nombrado como tal en ese momento, no siquiera tomaba una existencia ahí. Entonces, me parece que es muy interesante poder pensar cómo se va avanzando y cómo entonces de lo que se trata no es simplemente de leyes o beneficios para unas minorías, sino de entrar en la ciudadanía, o sea, ser reconocidos y reconocidas y reconocides como ciudadanos. Sí, en esto que estás nombrando pensaba, bueno, no se nombraba y hace un momento decíamos cómo el lenguaje genera realidades. Me imagino todas esas infancias trans no encontrando palabra para identificarse con eso, para identificar eso que sienten, ¿no? Como... Veía los otros días un fragmentito de una película de los años 70 también, sobre un personaje muy interesante de la Argentina que es La Raulito, ¿no? Es una película vieja, pero muy bella y necesaria como documento. Y hay una escena donde la Raulito, que era justamente una mujer, pero que adoptaba una expresión de género masculina para poder laburar, para poder estar y lidiar con los demás varones en la calle. Era una chica muy pobre en situación de calle. Y entonces hay un diálogo que ella tiene con un varón y ella le dice: no es que yo quiera ser varón, lo que no quiero es ser mujer. Y ahí, claro, está encerrada en el binario. O sea, ella no quiere ser mujer y no puede pensarse, como hoy lo pensaríamos, como alguien no binario. Exactamente. Sino pero ella entra en ese problema, ¿no? Y dice, no es que yo quiera ser varón, no quiero ser mujer. Es que no había palabra. No tengo opciones. Claro, y no había palabra en ese momento para poder nombrarse, ¿no? Qué fuerte, y que, bueno, muchas veces escuchamos mucho en las personas trans estas historias de yo no tenía referentes, ¿no? De repente, bueno, mis únicos referentes eran referentes que quizás no me identificaban al 100%, ¿no? Y era más fácil, por ejemplo, ser un varón gay que ser mujer en nuestra sociedad, ¿no? También pensando en estos lugares de poder que nos van asignando. Pero bueno, me parece como también relevante poder nombrar hoy en día que estamos en un momento donde tenemos que poder visibilizar toda esta trayectoria y toda la historia que nos atraviesa en relación a este tema en particular, porque si no se pierde el tiempo, ¿no? Siento que hay algo de las generaciones más actuales que como no han vivido muchas de estas cosas, no se conoce tanto respecto del peso que tiene lo que hoy está consagrado como un derecho y todo lo que ha costado llegar a ese reconocimiento. Tal cual. Poder reconocer a quienes estuvieron antes, quienes con su existencia misma produjeron cosas. Por eso me parecen tan importantes iniciativas como los archivos de la memoria trans, distintos archivos que hay del mundo marica, del mundo lesbiano, en fin, recuperar toda esa memoria para justamente poder repensarnos y no incurrir en viejos errores. Totalmente. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.